Reflexiones sobre Yom Kippur. Apostasía y el rezo de Kippur. Hace unos cuantos días fue la fecha de Yom Kippur, el día del ayuno y perdón, y que hace parte de las fiestas solemnes de Hashem en Levítico 23, fechas que son insignes para el pueblo judío. Como sucede con todas las fechas de las fiestas hebreas reveladas, siempre hay grandiosas revelaciones detrás de cada una de ellas. Todas y cada una de dichas revelaciones para nuestras limitadas mentes, año con año, reflexión tras reflexión, vivencia tras vivencia y estudio tras estudio, etc., es inagotable en aporte de sabiduría para la vida y el entendimiento de las mismas, con profundos significados concretos aplicables sobre nuestra existencia y conciencia. Nada parecido al infinito espectro inferible y verificable en el pensamiento masivo, facilista de postulaciones abstractas, etéreas, utópicas, románticas, especulativas, insustanciales, indemostrables, indefinibles, imaginativas y fantasiosas, que nada explican, nada ejemplifican de forma concreta, nada penetra, ni escudriña en las complejidades vividas para toda existencia hundida en absurdos, incoherencias, confusión y caos. Dicho de otra manera, la diferencia entre el entendimiento posible de acceder y la falta del mismo en nuestras aceptaciones arrogadas sensitivamente como pretensiones arbitrarias de verdad, es la misma diferencia entre el bien y el mal. El entendimiento, cuando es real y no imaginativo, su sustento es demostrable con extensa argumentación redundante, tal cual la misma naturaleza y la vida es igualmente redundante y exuberante en demostraciones y detalles duplicados para el que tenga ojos, oídos y cerebro. Cuando hay certezas, hay sabiduría que la acompaña y la confirma, hay entendimiento y claridad diáfana en todos los sentidos posibles. No solamente es una vivencia sentida, como usualmente todo el mundo concluye al unísono en sus autoengaños y autojustificaciones con su ignorancia adaptativa, inmoral, embriagadora y engañosa, sino que a diferencia de la faceta recién señalada ficticia, figurativa y delirante, dicha sensación de seguridad y certidumbre, lejos de ser un fantasma o una entelequia, es minuciosamente detallada en fundamentos, lógica, evidencia, ingenio, agudeza, cimientos, razones, pruebas, principios y conexión con la realidad moral y trascendental. Como sucede con todo en nuestra realidad dual, la certeza y seguridad es también una definición y vivencia dual. No es por sí misma, en su dictamen o tesis, una asociación a la verdad absoluta proveniente de las definiciones divinas de Dios, sustentadas en la perfección y la bondad universal. Lo mismo podría decirse de las verdades que como tal, así interpretamos corruptamente y que simplemente no son verdades absolutas debido a nuestra ignorancia, imperfecciones y asociaciones con la mentira por conveniencias de todo tipo. Para nuestras conciencias o paradigmas aceptados sin el conocimiento divino de lo que es bueno y verdad, nuestras verdades son realmente mentira. Y no obstante nosotros, se defienden como verdades absolutas. Nunca un malvado a lo largo de toda la infinita historia se habrá calificado a sí mismo como malvado. Siempre se habrá justificado según él mismo con su verdad, y hasta con su justicia. Al final se verificará que estas justificaciones son inherentes a todo el mundo. A absolutamente todo el mundo. El patrón de medida de comprobación de lo dicho, sin duda es la sabiduría y conocimiento de la voluntad divina. Esto incluye las definiciones absolutas reveladas de la verdad que solo pueden ser entendidas en los términos de la bondad, el bien y el altruismo perfecto, y que solo puede provenir y ser definido por Dios mismo. Y por ser así, tal cual lo señalo, nuestra condición de ignorancia disociada de las revelaciones de la Torá, califican la confusión como una verdad relativa que justifica toda la corrupción que de ahí se desprende. Corrupción que es camino de muerte, y que, sea como sea, siempre se intenta disfrazar con fantasía y narcotización de la realidad, como si ello fuese factible. Bien se dice en la Torá y más aún para estas fechas de Yom Kippur, como el juicio no se ejecuta inmediatamente ante la transgresión, el transgresor concluye que no hay Dios y que no hay justicia. Tristemente la ignorancia multifacética asume religiosa o culturalmente estas fechas, con simplificación y desidia, desconociendo la infinita revelación divina que ahí se esconde. Sí. Hay que saber que las fechas de Rosh Hashanah y Yom Kippur son exactamente fechas de juicio y misericordia respectivamente. Primero se juzga y luego se perdona. No puede ser a la inversa como es costumbre hoy día en muchas sociedades y países como Colombia, con los sofismas manipuladores de ingeniería social de paz y perdón, saltándose la justicia y consolidando la impunidad. Y de nuevo, cada evento es infinito en revelaciones de sabiduría concreta existencial. No es palabrería, ni superstición, ni fenómenos psicológicos antropológicos, ni históricos, ni nada de las sandeces ignorantes que siempre provienen del humanismo y sus presunciones arrogantes científicas por default. Simplemente ahí no hay nada de conocimiento revelado. El único que nos conecta con la realidad suprema que todo lo define de forma soberana e infinita en bondad y perfección.
En líneas generales todos nos juramos poseedores de la verdad, a pesar que el mundo entero se nos estrella en la cara. De eso se trata el arrepentimiento y la teshuva, el retorno. Dos conceptos muy diferentes. Este artículo no trata de ello. No es mi intención explicarlo aquí. Pero si quisiese resaltar que la verdad para todos y cada uno de nosotros es verdad según nos justificamos. Nuestra verdad. Y así toda persona, ya sea religiosa, sea cual sea su religión, incluyendo el judaísmo, ya sea secular, atea o lo que sea, afirma con seguridad absoluta su visión de vida, sus conclusiones, sus verdades. Dicen, es que yo lo siento así, lo siento en mi corazón, mi intuición me lo dice, yo nunca fallo, es que uno sabe en su interior, Dios me lo dijo, debe ser así porque acaso, ¿de qué otra manera puede ser? Jesús me lo dijo, Jesús se me apareció, el Espíritu me tomó y me lo reveló, tuve una visión, eso no es así porque es así, lo dicen las noticias, la ciencia lo dice, y usted de verdad cree en eso. Ja. Yo creo que es así, etcétera, etcétera, etcétera. El espectro de afirmaciones es literalmente infinito. Son verdades personales válidas como sensación en cada caso, aun cuando de manera evidente pueda demostrarse cada decadente situación de indigencia intelectual, moral y de vivencia. Una sensación es verdad en quien la vive, pero ello no la hace una verdad axiomática absoluta. Mucho menos un postulado de verdad filosófica o teológica. No me lo invento. Lo he escuchado, lo veo en redes por miles y miles, y usted también sin duda alguna. Claro. Necesitamos paradigmas aceptados como verdades que nos brinden seguridad para poder subsistir y no enloquecer. El perrito solo sabe lograr e interpretar su mundo con el olfato. Mal haríamos en criticarlo. Pero, ¿y los humanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Obviamente esto no será entendido de la noche a la mañana, y supongo que tampoco al estilo Matrix como la gran mayoría espera o le gustaría, en el mejor de los casos en aquellos que se juran espirituales, tanto religiosamente, como metafísicamente, con todas las doctrinas de la nueva era, los saltos cuánticos, las ascensiones pleiadianas, transformaciones mágicas, conjunciones planetarias, evoluciones universales, etcétera, etcétera. Todos afirmamos. Es nuestra tendencia natural. Sin embargo, la diferencia de objetividad y compromiso con nuestra responsabilidad existencial está en nuestra actitud y fundamentación investigativa como argumento. En mi caso personal me expreso acorde a extensos razonamientos explicativos, y si no me cree estudie mis blogs donde he escrito miles de páginas sobre el diagnóstico de la realidad que se nos vive estrellando en la cara, repleta de incoherencias, absurdos y disonancias cognitivas. Esa es nuestra condición actual por defecto que se nos impone, y sin embargo, la gracia divina siempre está presente de muchas formas para permitirnos avanzar y entender. Gracia divina para permitir evolucionar a nuestras almas o para corregirlas, tikkun, olam como se dice en el judaísmo, y darnos oportunidades de elevación una vez tras otra. Por eso se nos otorga un día como el de Yom Kippur, el día del perdón. Por eso vivimos en el tiempo, un tiempo relativo como en algo explicó Einstein. Tiempo que tiene como origen y propósito en la mente divina infinita en sabiduría otorgar misericordia a sus criaturas para que la justicia, como fundamento de toda creación perfecta, se convierta en la misma misericordia que posibilita la bondad infinita del otorgamiento a través de la creación, infinitos universos y dimensiones. Algo que usted todavía no entiende, pero que está llamado a entender y por lo cual usted debería expresar con infinita humildad, profundo agradecimiento al vivir en el tiempo. Así al mismo tiempo se le convierte en prisión, mientras usted no entienda. Así que le conviene entender y dejarse de fantasías. Pero, ¿qué es entender? ¿Cómo se entienden estas palabras escritas con relación al día de Yom Kippur? ¿Por qué he dicho lo que he dicho aquí en los anteriores párrafos? No se trata de una disertación o lección académica tradicional sobre esta fecha, sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, sobre la teshuva, sobre la inscripción en el libro de la vida, sobre nuestro reconocimiento de la soberanía y sistema operativo legal de existencia para nuestras almas, sobre lo que significa el destino de nuestras vidas para el próximo año, sobre los resultados del juicio, sobre la misericordia, sobre cómo se valida todo lo anterior, y mucho más no mencionado aquí, ni sobre si los rabinos y sabios de Israel tienen o no razón en todas las enseñanzas que nos han legado a través del tiempo. No se trata de ello. Para ello hay todo tipo de estudios. De hecho dejo a manera introductoria no tradicional el siguiente artículo en el siguiente enlace. Se trata de un énfasis que por casualidad llegó a mi mente con una simple vista en redes de un video cualquiera sobre Yom Kippur de un personaje argentino muy conocido como Difki Kabbalista, quien dice que por 26 años ha enseñado Kabbalah y que en mi concepto merece ser advertido, no precisamente por su acierto, sino todo lo contrario, por su incoherencia con respecto a los contextos que precisamente resalto de entrada en este artículo.
incoherencias que en mis conclusiones son demostrables, por lo menos en los niveles conocidos de la sabiduría revelada en la Torá. Pero ni siquiera se trata de simplemente emitir una opinión, sustentada al respecto en desacuerdo. Se trata de evidenciar como diagnóstico, igualmente asociado a lo aquí referenciado sobre las simplezas de la mente masa, como seguidores y no seguidores del personaje, conocedores o no de Torá y Kabbalah, caen con extrema facilidad en seducciones supuestamente argumentativas de las mencionadas incoherencias, dando señales concluyentes que poco o nada de entendimiento hay en dichas personas sobre la Torá y la Kabbalah, tema este que también he expuesto de forma reiterada en mis escritos, y del cual también dejo como ejemplo una muy pequeña mención que compartí recientemente en el siguiente enlace. Mi intención de hacer esta reseña o mención, no se debe a posturas de contexto académico per se ególatra o críticas defensivas, ni destructivas. De hecho, no estoy mencionando nombres, ni lo haría maliciosamente por principio bajo dichas premisas. Mi intención al escribir estas palabras es por casualidad, como ya mencioné, cuando me percato de cómo se conecta esta simple circunstancia con mi experiencia personal de rezo del día de Yom Kippur y la importancia vital que ahí subyace. Explicar esta relación entre dos eventos figurativamente disociados es el propósito de esta reflexión y que detallo a continuación inicialmente de forma separada, para luego conectarlos. Así que empecemos con la mención del afamado y supuesto cabalista al cual siguen miles de personas que después de años y años de seguimiento de sus enseñanzas, se supondría tendrían capacidad de discernimiento en tales conocimientos. El personaje dice que ha enseñado Kabbalah por 26 años. Y me es necesario aclarar que jamás emito opinión sobre lo que no conozco, o no sé. Mucho menos de personas cuando se trata de sus conocimientos. Por lo tanto aclaro que efectivamente conozco por años las enseñanzas del personaje citado. Así sucede con la gran mayoría de conocimientos que he adquirido a través de otros. Siempre he estudiado, visto y escuchado toda enseñanza recibida de Torá o cualquier otro tópico con involucramiento a conciencia. Esto significa siempre repetir una y otra vez todo estudio hasta asimilar, desechar y concluir. Así que dentro del extenso espectro de enseñanzas y maestros escogidos, el personaje lo fue durante el tiempo requerido para poder identificarlo a él y a su supuesta enseñanza. Así que sí conozco al detalle y de forma profunda dicha enseñanza. Y al decir profunda, no quiero decir que acepto todo lo que le escuché de él en redes. Significa que hice las filtraciones necesarias acorde a mis conocimientos paralelos y conclusiones comparativas. Al respecto tengo que acotar o confesar que a pesar de lo valioso que pudo extraerse, lo desconocido aceptado en la búsqueda de respuestas es valioso, venga de donde venga, siempre. Me pareció la enseñanza del personaje demasiado rebuscada y especulativa entre más valoraciones posibles. Su léxico y desarrollo de ideas me parecía confuso sin razón, además de imaginativo. No vi en su enseñanza los fundamentos básicos de enseñanza de Torá. Su énfasis fue siempre supuestamente cabalista, supuestamente enfocado en las revelaciones del Ari, mas nunca de forma ortodoxa. Una costumbre que en apariencia era su fundamento y como se concluye es muy popular en todas las masas advenedizas a la Kabbalah, como moda de redes y propagación de la misma. Se entra directamente sobre conceptos cabalistas sin ningún tipo de formación en los rudimentos básicos de la Torá, que es mucho. Obviamente que el resultado en los niveles de la verdadera Kabbalah serán falsos y sin ninguna revelación esencial de la existencia, aunque todos se juren gurús del tema. Esto es verificable como algo muy popular en redes para desgracia del kabod, honor, mismo de la sabiduría de la Kabbalah. El hecho es que aparece un video del supuesto cabalista, el cual desde hace un par de años abandonó su presunta hipotética enseñanza de Kabbalah debido a experiencias místicas autoinducidas, según sus propios testimonios, en donde hace reflexiones sobre el día de Yom Kippur. No voy a analizar en detalle, ni repetir todo lo que dijo dicho personaje en el video. Pero vale la pena acotar que todos los seguidores que se expresaron al respecto, quedaron maravillados. Algo de no creer en mi fuero más interno. Aunque era apenas lo predecible, tengo que decir. En redes se verifican costumbres, muy reveladoras y contradictorias. Por un lado casi nadie cuestiona, ni opina sino para aplaudir. Prácticamente nadie analiza, nadie se opone con análisis. Por el otro lado de la moneda, también es claro que en redes la norma es que casi todos se oponen por defecto a lo que sea. Pero lo opuesto también es cierto. Es un fenómeno dual siempre asociado a la falsedad y mentira. Cuando lo que se manifiesta es la masa robótica caudillista vida de ídolos y opositora a cualquier esfuerzo por la claridad, siempre se avala lo inaceptable y se rechaza con burla y grosería lo que merecería ser analizado asociado a la verdad. Pero ese es otro tema. Y hago la mención pues lo que se dijo en dicho video y lo concluido del mismo, es lo que mencioné al inicio de este artículo. Es decir, la vida se siente con la simpleza de nuestra ignorancia y se concluye que es el camino y el método requerido.
La conciencia y nuestro corazón es nuestra guía, nuestro maestro, nuestro norte, venga como venga y de donde venga. No hay claridad en nada, nada se puede desmenuzar en extensos análisis y formulaciones, nada se puede explicar, nada exponer, ni enunciar en blanco y negro, nada se puede verbalizar. En caso de expresarse se hace sin coherencia, todo se queda en el abstracto y la imaginación, todo se justifica, todo se menosprecia y banaliza, todo es reactivo y sin control, no hay frenos, no hay principios, no hay entendimientos, etcétera, etcétera, y sin embargo se habla de conciencia. No se sabe qué es eso, no se sabe la diferencia entre el bien y el mal, y sin embargo se habla de seguir el corazón, la intuición, de ser buenos por defecto, porque Dios es perfecto. Se predica el amor, los ángeles, la justicia, la tolerancia y sin embargo todo está torcido e invertido en su evidencia. Tal cual como sucede con las ideologías progresistas e izquierdistas. Es un virus que infecta todo. Todo lo contamina y enferma, y sin embargo se cree que somos angelitos. Los absurdos e incoherencias psicóticas, en estos aspectos son infinitos y tienen el mundo patas arriba. ¿Acaso usted no lo ve? Claro que no. Y mucho menos lo ven todos aquellos que se asocian con dichos postulados. Ahí vemos a la izquierda asaltante de democracias tomándose el mundo entero criminalmente con aplausos de todos los hombres. Es obvio que todos aquellos disque cabalistas seguidores del personaje se encasillan en estos diagnósticos. La mayoría de religiosos disfrazados, con Torah y sin Torah, judíos y no judíos, etc., tienen estas psicopatías de inversión de la realidad. Conozco el tema no solo teóricamente, sino personalmente con muchos conocidos. O quizás con todos. He escrito extensamente sobre esta inversión de valores y fantasías criminales e inmorales, así usted se jure bajado del cielo. Dejo a continuación un enlace de muchos de dicha argumentación, por si acaso se piensa que todo esto es palabrería sin sustento. Todo lo anterior es el meollo de mi crítica y oposición a lo dicho en el video mencionado. El personaje simplemente afirmó después de 26 años de enseñanzas cabalistas, que los rabinos habían mentido siempre sobre el día del juicio, el día del perdón en Yom Kippur, que nos habían engañado. Que el rezo del día de Yom Kippur era una farsa, que Dios no juzga. No obstante, la Biblia tiene 206 referencias explícitas con la palabra juicio, que los preceptos o mitzvot no llevan a nada, que no tenemos obligaciones, que debemos seguir nuestra conciencia, que somos perfectos, que Dios en su perfección no requiere de nuestros rezos, que nuestra conciencia lo es todo, que todo es perfecto. Y claro, que todo es perfecto. Pero no como argumenta el personaje en cuestión. Realmente todas y cada una de sus palabras no se compadecen con lo que estuvo predicando del judaísmo durante 26 años. Y a todos sus seguidores les bastó dicho video de 15 minutos y les encantó que todo haya sido un engaño, una farsa y mentira. Se sintieron aliviados de ser absueltos en lo que implícitamente se concluía. Debían vivirse vidas comprometidas con el esfuerzo del entendimiento y una vida con principios. Y yo me pregunto, ¿qué era lo que seguían? ¿Qué entendían? ¿Nunca entendieron? ¿A qué jugaban? ¿A qué juegan? La fantasía y la disonancia en evidencia psicótica contradictoria. Y no obstante persisten en seguir jugando a la cábala con simplezas y descontextualizaciones verdaderamente incomprensibles. Algunos comentaban en las redes. Estas son palabras de uno de los cabalistas más grandes de la generación. Ja. Por favor. Que desatino e ignorancia mayúscula. Las evidencias que se destapan en absurdos son más que decepcionantes. Y lo digo por ser la tendencia en todo orbe de expresión de lo que vemos planetariamente hoy día en la era de la información al alcance del dedo. Esto que aquí relato no es anecdótico como ya mencioné, es trascendental y es lo que pretendo mostrar más adelante. Quizás se requieran dos artículos. Uno inicial para destacar el aspecto del personaje, su impacto y la lectura del evento, y otro para conectar con lo que significa el servicio de Yom Kippur. Esto es importante en la medida que puede identificarse y asociarse con las advertencias proféticas que la misma Torá dio hace miles de años para estos días. Y no solo se trata de profecía y advertencias. Son temas que se explican en detalle en el Talmud por los sabios de Israel respecto a lo que es el principio y el final. Enseñanzas largas y profundas que hay sobre los significados de Rosh Hashanah como final y Yom Kippur como inicio. Como se cita textualmente en el Talmud, Tov, Aharit Davar, Meresit Tov. Es mejor un buen final que un buen principio. Y mejor aún un buen principio que un mal principio. El final lo es todo. Detrás de estas simples sentencias hay mieles grandiosas de sabiduría. Innumerables yurim, lecciones o clases, hay en los ámbitos académicos judíos alrededor del mundo sobre este solo tema, y más aún, conectados a estas fechas solemnes. Es notable constatar cómo este personaje es ejemplo de la generación final, que en mi concepto no tiene un buen final. Perdió en su totalidad lo poco o nada que tenía de Torah.
y arrastra incautos a su camino nuevo con una apostasía tenaz. Se podría explicar punto por punto de forma extensa cada afirmación que aquí dice, en el video. Así le contesté a una persona que desde hace más de 20 años conozco, estudiando Torah y Kabbalah, sobre todo Kabbalah. Esta persona tiene como negocio una judaica, venta de libros judíos de Torah, y no obstante cuando le pregunté sobre el video y el comentario, absurdo para mí, de ser calificada la persona como uno de los mayores cabalistas de la generación, me contestó: total. Yo le pregunté: ¿total qué? Mi conocido me contestó que efectivamente lo era, realmente me esperaba esa respuesta. Por eso le compartí el video que mi amigo ya conocía o lo había visto. Cualquiera le podría preguntar a mi conocido, amistad de años, y al mismo cabalista de la anécdota: ¿o sea que usted ha engañado durante décadas a sus clientes? ¿Cómo se puede llegar a dichas conclusiones? Se entiende que la traba o el viaje místico del cabalista lo haya inducido a dicha apostasía, un verdadero cabalista como Abulafia lo explicó en detalle hace siglos. Pero en los seguidores, son dos eventos pero que confirman una misma profecía: apostasía y doctrina de demonios para los tiempos finales, como se profetiza en el Nuevo Testamento. Al que tiene poco, lo poco que tiene también se le quitará. Hay que ver la cantidad de idiotas que se dejan arrastrar. O se entra en batalla para defenderse y eso significa no pasar de largo en la burbuja, o se le quitará lo poco que tenga y terminará uno aplaudiendo con sollozos y vivas a este tipo de personajes. Es lo que se ve. Si no hay entendimiento y uno mismo no lo puede evidenciar explícitamente en uno mismo, se perderá lo poco o nada que se tenga. Se verifica en los que sí tiene mucho, con mayor razón en los que no tienen. Eso es para tomar nota. Dejo a continuación enlace a un artículo que escribí y compartí sobre este asunto de batalla en el entendimiento y la vida. Se ha enseñado en la Kabbalah y el Talmud que 4 cabalistas verdaderos y grandes entraron al Pardes, es decir al paraíso. Solo uno entró y salió en paz. Y ese fue Rabbi Akiva. Los otros 3 no. Uno murió, otro enloqueció y otro apostató de la Torah. Este último fue Eliezer, quien fue el maestro nada más, ni nada menos del famoso Rabbi Meir Balanes, el señor de los milagros. Esto ocurrió en el primer siglo de nuestra era. Estos eran gigantes. Verdaderos gigantes ante los cuales nosotros somos menos que primates, para que no seamos tan laxos en los calificativos de gigantes de la Kabbalah. Ahora, no creo para nada que el personaje de este artículo haya entrado al Pardes. Nada que ver. Todos los que meten viaje o se meten veneno de sapo y demás sustancias alucinógenas, tienen experiencias místicas acorde a sus propias esencias y estados espirituales. Algunos toman un boleto directo al infierno con estas experiencias. Sé de lo que hablo. Mi amigo, acorde a mis comentarios, trató de justificar las afirmaciones de su maestro. Simplemente repetía las mismas palabras del personaje. Literalmente me respondió que yo debía entender cómo son las cosas. Que Dios no nos juzga y que somos nosotros mismos quienes nos enjuiciamos con nuestras acciones, que cada persona puede hacer lo que quiera, que rezar o no rezar es lo mismo, pues cada cual decide lo que quiera con su vida, que lo único cierto, es que todo es perfecto, nada es malo, que uno mismo hace su camino y si no quiere cambiar, pues que no cambie, que de nada sirve repetir una y otra vez Yom Kippur y Rosh Hashanah año tras año, pues todo está en la conciencia de cada uno. Total es que Dios no juzga, el que se juzga es uno mismo y debemos ver siempre las cosas con buen lente, que es completamente seguro que la repetidera sin conciencia no vale absolutamente de nada, que las restricciones y ayunos no sirven para nada. Lo anterior son solo algunos ejemplos de respuestas recibidas. Lo triste es que esta fue la argumentación de alguien que ha transitado durante décadas los conceptos de la Torah. Todo lo anterior es susceptible de ser aclarado extensamente como debe ser. Una tarea que nadie está dispuesto a hacerla. No es el objetivo aquí. Este tipo de respuestas en alguien completamente disociado del conocimiento de la Torah es lo común. Ahí están todos los utópicos humanistas y fantasiosos espirituales. Pero que provenga de alguien con asociaciones supuestas a la Torah. Yo esperaba que mi amigo me diese alguna argumentación sustentada en su supuesto /1 conocimiento de años de estudio de Torah y Kabbalah. No se vio por ningún lado. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Lo ignoraba a propósito? ¿Lo desechó? ¿Y si lo desechó? ¿Por qué no lo argumentó? Se deben tener razones para tomar decisiones o concluir. ¿O no? ¿Por qué no se verbalizan si se tiene claridad? ¿Se trata de intuición en este caso? ¿Se justifica la intuición aquí? A sus respuestas sin respuesta, yo sí respondí con contundencia. Algunas de mis réplicas contestatarias fueron las siguientes: acorde a lo que dices, la Torah, el Talmud, el Zohar y todos los sabios de Israel sobran. No hubiese sido necesaria la revelación del Sinaí. No puedo estar de acuerdo contigo. Lo siento.
y en nada se aplica con el aval a la repetidera zombie que mencionas. El tema de la repetición con las mitzvot lo he explicado a profundidad y te lo he compartido. Si no te acuerdas o no lo leíste, aquí te envío de nuevo las explicaciones. Debe haber entendimiento. Y es falso que el juicio no existe. Es tanto así como afirmar que el mal no existe. Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Así dice Mashiach. Y todo lo tuyo te corresponde a ti. Dicen los sabios. No te corresponde a ti el resultado, pero no puedes renunciar a tu trabajo. Y aplica para todo. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Lo dice Dios. ¿Y dónde dejas acaso el libre albedrío? La revelación no es un panfleto resumido, ni simple árbol de vida para el que a él se allega. Solo hay que leer los salmos cuando hablan de la sabiduría de la Torá. Pienso en ella todo el día, al acostarme y al levantarse. Y así, ¿qué es el Sema? A imagen y semejanza de Dios es el Adon Olam. ¿Se entiende lo que eso significa? ¿Se puede ser a imagen y semejanza en la ignorancia de todo? Y podría seguir y seguir y seguir. Descalificar todo lo anterior en la simpleza es muy arriesgado y para nada inteligente. Realmente nunca me tragué a este pseudo cabalista. Y se confirmó lo peor. Es un seductor para mentes que quieren evitar la responsabilidad de vivir. Hay de todo. Gurús para toda clase de negaciones. La utopía no es válida en este mundo. Por eso este mundo es el puente angosto. Y lo que hay en verdad es el mundo venidero. Te puedo dar literalmente miles y miles de referencias y explicaciones extensas. Todas acorde a la Torá. La que debes tener en la punta de la lengua siempre. Y no dejar el sentido de la vida a la imaginación. Dice la verdadera Kabbalah luriánica que si te desconectas un día, el próximo día la desconexión se cuenta por 2, más la del primer día. El efecto es acumulativo. Te he adjuntado artículos míos en donde explico extensamente eso que tú llamas que no te corresponde, la simpleza y la fantasía. Para evitar eso se nos dio la Torá. Y es un trabajo infinito, estudiamos a profundidad. Ahí explico el tema de la repetición. Sin entendimiento no hay discernimiento. Por eso estamos en el Tikkun Olam. Perfecto el plan. Pero el estado actual de todo en este mundo en lo absoluto es perfección terminada, es perfección de diseño, pero de ninguna manera es producto terminado. Los verdaderos cabalistas saben a la perfección sobre estas perfecciones. El Baal Hasulam lo explica en detalle en su introducción a su obra maestra de comentarios sobre el Zohar. Tengo un audio cargado en mi canal de iVoox grabado con mi voz sobre el tema. Y lo subí hace años. El Olam Hazé es caos. El Olam Hazé no es el objetivo. A ti el pseudo cabalista se les olvidó el Olam Abá. Y de paso todo. Tu cabalista simplemente renegó de la Torá. Y además con blasfemias tenaces, el conflicto cósmico de la humanidad está revelado por toda la Torá. Las guerras de Hasem. Y hubo 974 creaciones anteriores que Hasem mismo destruyó. ¿Acaso no hay conflicto cósmico? Todo lo que dices no es bíblico, ni se avala con la Torá. Es pura simpleza esotérica gnóstica y doctrina tipo de nueva era. La dialéctica, si no se entiende, termina por capturar la conciencia en abismos de oscuridad, que la simpleza deductiva blanco y negro jamás podrá discernir. Solo se sentirán las consecuencias de espanto al final. Y si no me crees, te recomiendo leas y profundices con Isaías 28 y 29. Léelo. Esto requerirá de un artículo muy extenso y explicativo. Pero será para después. La creación, sus criaturas y la voluntad y sabiduría de Dios es infinita. Así queramos simplificar nuestra visión por comodidad y parálisis ante la expectativa intuitiva y asombro de la infinita complejidad que nos rodea, la realidad se nos impone. La Torá fue revelada al ser humano por algo y hay contexto infinito anterior y posterior. La sola búsqueda de la palabra juicio en la Biblia, literalmente encuentra 206 referencias y que son cada una explícitas en profundidades de revelación respecto a este concepto. Este pseudo cabalista, que ya afirma explícitamente no enseña Kabbalah sino un quinto camino, desconoce esas simples referencias al parecer. Por lo menos debería confesar que engañó a todos sus discípulos a quienes cobró dinero. Si de referencias al juicio se trata, ¿qué dirá de las que aparecen en el Zohar y que son mucho más numerosas? ¿Qué dirá de las del Talmud y demás por miles y miles de libros de los sabios de Israel? Dice que los judíos nos han engañado, que la Biblia engañó, que todos los sabios de Israel engañaron. Es decir, él mismo durante 26 años engañó a sus incautos estudiantes, según se deduce de sus propias palabras. Simplemente mandó a la basura toda la revelación y a todos los sabios. A mí verdaderamente me indignó dicho video. Ver la reacción de los seguidores del personaje sintonizarse a dichas herejías infernales explícitas, como si fuesen gran revelación, encontrando la excusa perfecta para adherirse a dicha descalificación del trabajo infinito requerido en el entendimiento, solo para abandonar lo que quizás nunca empezaron, ni vieron,
Es bastante triste y diciente. El conflicto infinito está ahí. ¿De qué se trata dicho conflicto? Yo lo he explicado en vídeos que yo mismo hice y que creo alguna vez te los compartí. No te dejes seducir por la facilidad. Es decir, lo que siempre ha sucedido en la guerra contra la revelación y su entendimiento en todos los niveles exigidos. El tema va mucho más allá de la Torá como nuestras actuales incapacidades y restricciones intelectuales la interpreta. Es cierto. Va mucho más allá de lo que nosotros a duras penas podemos inferir con nuestras limitaciones de acercamiento a la Torá. Una Torá que es infinita. Percatarse de ello requiere conocimiento desde los rudimentos. Tu cabalista nunca tuvo esos rudimentos según concluyó. Él se enfatizó siempre en un supuesto nivel cabalista y con exagerada especulación. Jamás se le vio conocimiento de los rudimentos talmúdicos, de Musar, de ética, de mitzvot y de muchos otros aspectos midrásicos. A duras penas, menciones de vez en cuando. Apenas predecible su fruto final con la búsqueda de atajos con el veneno de sapo. Se dirigió directamente a las consecuencias que ya otros habían advertido, empezando por abulacia. Contextos profundos te los he adjuntado. Ya depende de ti. Fin de mis respuestas. Estas fueron palabras textuales de mis comentarios al respecto. No pretendo criticar por criticar. Son palabras que en algo introducen la necesidad de que indiscutiblemente tenemos que concientizarnos, en lo posible, de nuestras fantasías, ya que hablamos de conciencia, siendo muy fácil hablar de ella. Hablamos con ligereza de conciencia tal que no nos percatamos que ni siquiera la tenemos, como quien dice. No tenemos conciencia que ni siquiera tenemos conciencia, valga la redundancia, hacernos postulados sobre la conciencia cuando al mismo tiempo difícilmente podríamos afirmar que sabemos qué es eso. Es absurdo y pretencioso hacer postulaciones al respecto cuando es evidente que no tenemos conexión consciente con nuestras mismas conciencias, tanto en autoconocimiento, conocimiento, percepción y entendimiento. Primero deberíamos preguntar qué es conciencia. La respuesta no puede ser imaginativa. No conviene dejar la respuesta en ese nivel. Al igual que no conviene transitar nuestras vidas y percepciones al azar de forma sensorial exclusivamente sin respuestas de nada, sin entender intelectualmente, ni espiritualmente. La falta de definiciones exhaustivas fundamentadas en el conocimiento nos impide entender correctamente y acceder a las definiciones precisas y acertadas. Peor aún, mucho peor, es no tener siquiera definiciones. Eso es simplemente tener una existencia animal. La tendencia facilista masiva es lo que gusta y lo deseable. Es lo verificable en redes y en todo movimiento de masas. Por eso prosperan los dictadores y el mal. Allí se manifiestan los numerosos seguidores de todo lo es engañoso y muy seductor. Por eso las adhesiones a los clips, lo resumido, lo menos exigente, lo superficial, lo grotesco, lo prometedor, la fantasía, lo color rosa, lo caótico, lo menos estructurado, el reggaetón, lo chistoso, lo vulgar, lo bajo, lo instintivo, lo inmoral, lo agresivo, el atajo, lo gratis, lo fácil, lo hipócrita, lo irresponsable, lo oportunista, la vanidad, lo mercenario, la mediocridad, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que pulula es la maldad. Facilidad es sinónimo de maldad. Es lo que aglutina y atrae a las masas, como el excremento a las moscas. Allí están los likes en cantidades por millones de las redes sociales. Allí las grandes congregaciones de todo lo falso. Allí están los gurús, los falsos mesías, los grandes avivamientos, las estrellas aparecidas de brillo efímero con millones de seguidores en TikTok, en YouTube, influencers, que llaman. La búsqueda del atajo y lo fácil no solo es evidencia de manifestación de la maldad, es la ignorancia que impide lo bueno y la bondad. El ignorante no puede ser bueno, es evidencia de ausencia de conciencia. Por eso referirse a la conciencia en dichos términos facilistas y negligentes es evidencia de ausencia de ella, de falsedad, de ignorancia y de maldad. ¿Qué le vamos a hacer? Estas palabras a usted quizás le causen ira. Es demostrable con el concurso de las definiciones correctas. Aquí no hay especulaciones abstractas esotéricas resumidas, que es lo que apetecen las masas. ¿Pertenece usted a las masas? Las masas buscan justificativos a la incompetencia y la evasión del trabajo obligado. Las masas solo buscan su satisfacción depredativa. Si quiere demostraciones de este párrafo recién citado, verifique definiciones extensas en los siguientes enlaces en donde explico al detalle lo afirmado. Se buscan todo tipo de excusas y cosmologías para justificar la ausencia de conciencia. Exactamente así también han afirmado los sabios de Israel respecto a las excusas del ser humano para justificar la libertad sexual desenfrenada. Cualquier cosmología sirve. Y entre más rebuscada y confusa sea dicha cosmología mejor. Ejemplo: la teoría de la evolución. Dicha teoría nos da licencia para todo. La idea es zafarse de cualquier imposición de aspecto moral y de Dios.
Nos da licencia para la depravación sin límites hacia las profundidades del abismo. Ya lo vemos por todos lados. ¿Acaso miento? Y precisamente de esto es lo que se trata la conciencia. De evitar dichas cosmologías justificativas que nada explican, ni nada dan claridad. La única cosmología que da claridad es la que nos direcciona hacia Dios. No hay otra. Es decir, conciencia es conocimiento de Dios, conocimiento de su voluntad, de nosotros mismos. Pero no con fantasías y falsedades especulativas. Es con el conocimiento de la Torá. Así que no vale argumentar cualquier cosmología, como aquellas facilistas, malignas por default, que afirman que el despertar de la conciencia son saltos cuánticos venidos de la nada, como ya mencioné anteriormente. Que afirman que es acceder a los reinos de la luz a través de meditaciones y sonidos, a través de chamanismos, a través de experiencias místicas y nirvánicas, a través de drogas, etc. Son cosmologías que afirman que toda la información, subconsciente o inconsciente, está almacenada en nuestros genes o en nuestras almas por eones y eones de tiempo atrás y tránsitos de nuestra existencia almánica, como dicen las filosofías orientales y demás similares. Y sin embargo esto último perfectamente es cierto y avalado por la Torá. Pero esto no es conciencia en los términos de la Torá. No se trata de conciencia de nuestros registros, acásicos y que con ello deviene el despertar y la luz. El gnosticismo y todas las escuelas de misterios esotéricas antiguas hablan de esto. Algunos pensarán que la Cábala es lo mismo. Y anticipo el responder que no lo es en lo absoluto. La Cábala da entendimiento explícito. No fantasías abstractas que nada clarifican. Hay un espectro gigante de fantasías de cosmologías y prácticas de todo tipo, para justificar cualquier atajo o doctrina mágica. Pueden ser extremadamente simples y extremadamente complejas. Lo complejo también seduce con la característica que así nos acceda al entendimiento, en la intuición de lo confuso y enredado se percibe y se acepta que no hay amenaza a mis libertades, ni exigencias de entendimiento que comprometan. Incluso puedo hasta comprometerme en ardua y extensa lectura, en trabajo rutinario, en largos periodos de tiempo y esfuerzos. Desde que no se perciba ninguna obligación asociada a la verdad de la Biblia, la Torá y la verdadera Cábala judía, se acepta todo, incluso hasta deshacerse de la pereza, tal que se asumen cargas con gusto. Esto se ha verificado siempre. El paganismo es evidencia de ello. Siempre ha sido muy popular. Las fuerzas del mal se activan para asociarle a uno a la mentira y la vez para distanciarlo del verdadero camino. Usted dirá que esto es imaginativo y relativo. Será su imaginación y sus mismas adhesiones a la mentira las que le susurren esto al oído. Simplemente usted no tiene bardas que lo protejan de dichas intromisiones. Pues son las bardas o cercas las que protegen de las infecciones demoníacas. Estas infecciones vienen por todos los caminos posibles. Si usted no ha luchado contra ellas, o peor aún, las ha invitado a su vida y cuerpo, se ha infectado con prácticas ocultistas prohibidas, con erradas prácticas meditativas, con falsas invocaciones peligrosas, con sesiones espiritistas y tomas de viaje y de drogas alucinógenas, incluyendo la marihuana, con falsas religiones, falsas doctrinas, falsos paradigmas y pragmatismos seculares equivocados, pues usted está infectado. Dejo a continuación una serie de links de mi blog en donde he escrito y explicado estos asuntos de las realidades sensoriales e espirituales. La Torá y más específicamente el rabinismo a través del Talmud se ha anticipado a estas exhortaciones y advertencias sobre los peligros que siempre están al acecho y por ello ha legislado una jurisprudencia de bardas o cercas que mantengan alejadas todas estas amenazas. Los sabios de Israel entendían la realidad. No son las simplezas de todos aquellos que atacan el Talmud para descalificarlo, al igual que a los rabinos, como es el ejemplo del pseudo-cabalista del ejemplo de este artículo, y que en su ignorancia de todo, llaman a todo lo rabínico y el Talmud, invento de hombres. Típica característica está del cristianismo, y su antisemita dispensacionalismo. Las cosmologías de fantasía las conozco muy bien. Leí y estudié cientos y cientos de libros en mi juventud sobre ello. Todo muy seductor con muchas complejidades difíciles de entender y seguir. Ya lo mencioné. Lo complicado también seduce. Ahí tenemos cursos para todos los gustos y que requieren esfuerzo. Por ejemplo, un curso de milagros, el libro de Urantia, revelaciones pleiadianas, yoga, channelings, la misma psicología oficial clínica y académica, prácticas gnósticas y teosóficas, las meditaciones orientales, el cuarto camino, revelaciones extraterrestres de todo tipo, el fenómeno Q y su supuesto gran despertar, la ley del uno canalizada por David Wilcock, los insiders extraterrestres, muy de moda en la actualidad, la Confederación Galáctica, los Arcturianos, los Pleiadianos, el secreto, la Hermandad Blanca, los libros de J.J. Benítez, etcétera, etcétera. Muchos de estos libros y literaturas son abiertamente antisemitas muy en sintonía con el antijudaísmo de los conspiranoicos.
Hay cosmologías torcidas con énfasis muy directos a la distorsión donde se difama al Dios de Israel, identidad con nombre y apellido propio, para no caer en las generalizaciones falsas ecuménicas demostrablemente engañosas y diferentes de los atributos divinos revelados en la Torá. Difamaciones y calumnias donde se dice que Jehová es el demiurgo, el Satán, un extraterrestre come carne, un demonio y demás sandeces. Se mezclan las narrativas bíblicas de maneras absurdas solo aptas para imbéciles sin percatarse de nada, pues además siempre hay el factor común con el Jesús egipcio o avatar mesiánico conectado a la Biblia, a la misma vez que Moisés y los judíos son hijos del diablo. En fin. Ignorancia enfermiza de entrada. Todos estos libros y cosmologías hablan de amor, elevación, conciencia, la luz, de la verdad, de los amados de Dios, del mismo Jesús, pero igualmente de Buda, Krishna, todo el panteón védico hindú, de los extraterrestres, ascendidos, lo cual es cierto, de las alturas celestiales, pero jamás hablan de lo bueno, de la bondad y no se acercan ni por las curvas a definiciones exactas de dichos conceptos, ni de la verdad, ni de la justicia, ni nada. Todo es etéreo color de rosa. Así se hable también de los conflictos con Satanás. No hay definiciones blanco y negro explícitas, así deban ser decodificadas de la dualidad, como si lo es explícito en la Torá. Por ejemplo cuando dice expresamente, no matarás. Los conozco a profundidad. Todos tienen un factor común. No explican nada sobre la conciencia y Dios en verdaderos aspectos reconocibles de entendimiento. Repito. Todo es esotérico y fantasioso en rayos de luz, elevaciones, transmutaciones, narrativas especulativas o canalizadas, revelaciones al estilo de los mormones y demás similares. Todos al final nos prometen redenciones a la espera de ovnis. Y no obstante los ovnis son verdad y estos eventos toca entenderlos. Es por ello que existen todas estas versiones disponibles para nosotros. En todo hay verdades, pero también mucha mentira y engaño. Una de estas revelaciones que merece una mención especial es la de los libros de J. Urtak, particularmente el libro Las claves Enoch. Este solo tema merece un artículo muy extenso al respecto. O quizás varios. Y lo merece porque ahí se infiere una mezcla de verdad en mi concepto bastante alta con un porcentaje de veneno que vale la pena también conocer. Esto último es solo como mención sobre lo que es factible visualizar y deducir sobre las infinitas complejidades de la creación. Usted, por su propia imaginación, jamás podrá inferirlo. Es imposible. Esto sin duda nos proporciona una valiosa exhortación para dejar atrás nuestras limitadas, primitivas y muy ridículas presunciones de interpretación de la realidad, el cosmos y Dios. Concluyendo. Todo lo maligno espera el despertar de la conciencia tipo Matrix. Que me conecten un cable y listo el pollo. Que me encuentre el elixir de la vida, la fuente de la juventud, el santo grial de Cristo, la espada del augurio de los Thundercats, el manto sagrado, la magia de Harry Potter, la iluminación de Buda, las canalizaciones milagrosas, los cursos de secretos antiguos censurados por la CIA y que ahora son desclasificados y puestos a la orden de su depredativamente en las redes sociales por una económica suma de dinero y en oferta. Los idiotas abundan, encantamientos, brujos, gurus, tarot, pócimas, retiros chamánicos, oportunidades únicas, pero en redes eclipses, etcétera, etcétera. Las opciones deseadas para adquirir el poder están a la orden en un muy vasto abanico seductor para satisfacer dichos anhelos satánicos. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la palabra y la definición exacta. Y usted no entiende por qué, simplemente porque no tiene conocimiento, ni la verdadera conciencia. Usted desea despertar su conciencia pero para el otro lado. Ello es posible. Por lo menos sepa que si todo nuestro pasado cósmico está encapsulado o aprisionado y sellado para que no lo recordemos, es por nuestro bien. Por eso es que las drogas que abren dichos sellos están prohibidas en la Torá. Es peligroso. En la Kabbalah, The Ephraim se explica por qué no debemos recordar nuestras encarnaciones pasadas. Todo el tema de la reencarnación es muy complejo y se asocia con la sabiduría de la justicia, del karma, del tikkun y muchas más variables. Se requieren siglos y siglos para llegarse a estos entendimientos. No son especulaciones abstractas. Su deseo hacia el otro lado se llama conciencia cauterizada. Es traspasar las 50 puertas de la impureza. Usted puede decir como Iman: ya tengo el poder, dibujos animados de mi infancia. Claro que ello es posible. Igual que en Nirvana hay mucho de lo que venden las escuelas de misterios. Y no es tan difícil si de verdad quiere transitar esos caminos. Y se adquiere poder del otro lado adquiriendo impureza. Vaya a un cementerio de forma rutinaria por la noche, haga actos sexuales pervertidos, haga rituales, derrame sangre, zoofilia, necromancia, invoque, etc., y adquirirá sus deseos. Investigue sobre lo que hacen las élites del nuevo orden mundial.
Tema extenso demostrable. La verdadera Kabbalah también es manifestación de poder y claridad. Abrir los sellos de la conciencia en referencia a nuestros recuerdos cósmicos, o las percepciones de la Merkabah, transmutaciones, viajes cósmicos y mucho más es lícito, pero solamente cuando es lícito. Cuando usted se ha elevado a través del conocimiento de la verdad paso a paso, subiendo los 125 escalones de la escalera, reuniendo todas las 125 partes de su alma corregida, cuando se le ha dado permiso porque usted se ha vuelto divino. Ahí usted recibirá el mismo nombre de Adonai. Claro que no estoy descalificando como herramientas de conciencia las prácticas meditativas, ni los sonidos, ni los rituales, ni muchas cosas en común que hay entre la verdad es Kabbalah, la Torah y las escuelas de misterios antiguas. Hay factores comunes. Pero hay que advertir que el mal se disfraza de luz y todo lo mezcla. Así que la sabiduría para la separación del bien y el mal, no solo es el requisito de sabiduría fundamental, sino que solo se encuentra con el esfuerzo y la devolución a Dios con las definiciones correctas. Es una actitud de compromiso y trabajo en adhesión al esfuerzo de estudiar la Torah. Eso es el despertar de la conciencia, no los atajos seductores de todo tipo de cosmologías esotéricas repletas de verdades y mentiras mezcladas en mayor y menor grado. Y todo toca examinarlo, profundamente con temor y reverencia, con oración y sumisión a Dios. No confunda con su religiosidad por si acaso. De ahí va a provenir la gracia del despertar de su conciencia. No de su imaginación facilista, ni de sus disfraces religiosos. Como decía Pablo en el mal llamado Nuevo Testamento. Examinadlo todo y retened lo bueno. Así que conciencia es entendimiento que deriva del conocimiento produciendo sentimiento. Todos sentimos, ya sea de forma correcta o incorrecta, conectados al cielo o al infierno, real y metafóricamente hablando. Todos sentimos con conciencia y sin conciencia. Sentir no es garantía de nada por sí mismo. Lo he escuchado siempre. Es que yo siento que es así. No digo que no sea válido a veces. Eso funciona también en el sistema operativo de nuestras existencias. Hay gracias divinas en ello también. Pero como gracia es eso solamente. Es una excepción y no es la regla. No podemos renunciar a nuestro trabajo, pues ese es el sistema operativo de la creación infinita. De no ser así no habría creación. Así de simple. Quizás y de nuevo, usted no entienda lo que acabo de afirmar. Y es por ausencia de conciencia. Es decir, por ausencia de definiciones correctas y exhaustivas, por falta de conocimiento, por falta de discernimiento. El sentimiento es la herramienta de conexión con Dios sin duda alguna. Pero el sentimiento debe estar rectificado. Es un sentimiento cimentado en lo correcto, en el conocimiento de Dios. Y por eso se nos dio la Torah. Los animalitos sienten, reciben misericordia divina, hacen parte del plan de la creación, pero no concluya que es el producto terminado del propósito de la misma. La misma Biblia dice, textualmente, ¿qué quiere Dios de ti? Tu corazón. Pero también dice, el corazón del hombre es corrupto y en él se encuentran todas las lujurias, los robos, los asesinatos, las abominaciones, envidias, etc. Algo así dice. Parece contradictorio y no lo es. Pues el corazón que Dios quiere debe estar lavado y purificado a través del trabajo de la mente. El corazón que Dios quiere es una metáfora, de relación. Una que es amor y que nosotros podemos sentir porque tenemos corazón. Es un corazón rectificado, es decir con conciencia. Así que no simplifiquemos nuestra existencia con elucubraciones estúpidas de autojustificaciones a nuestras esencias caídas y corruptas no rectificadas. La verdadera Kabbalah es el más alto de los conocimientos que deben integrar todos los aspectos de la sabiduría, y de la infinitud existencial. Es un conocimiento integral totalitario. No son clips fragmentados, así estos sean lícitos como herramientas de cuando en cuando. Si hay entendimiento integral, los clips son válidos. Como dogmas fragmentados de ninguna manera. Y mucho menos desconectados de los requisitos previos que se dan en los niveles inferiores de la revelación. Entrar a los niveles superiores del conocimiento sin subir por los niveles inferiores, es ser salteador o ladrón en lenguaje neotestamentario. No se llegan a las revelaciones del reino de los cielos sin antes transitar los rudimentos de la Torah y el fariseísmo. El mismo Talmud explica que en el pueblo de Israel habían 8 tipos de fariseos. Y no son los únicos si se quiere entender qué significa el concepto y la palabra. No se llega a la universidad sin pasar primero por el colegio, la primaria y el kinder. Todo es un proceso. Y ello exige tiempo que es misericordia. La complejidad e infinitud de la vida y la creación nos exige una comprensión igualmente infinita. Que estemos donde estemos a una distancia infinita del entendimiento, no haga nuestras pretenciosas suposiciones y cosmovisiones infantiles, así usted se jure, cabalista y ampliamente conocedor de la Torah. Así usted se vista como rabino, sea rabino o tenga muchos pergaminos religiosos o seculares.
todo ello sirve, lo acerque un milímetro más a la meta, siempre y cuando sea constante, honesto, objetivo y no se desvíe, no apostate, por infinitamente lejos que se encuentre. Simplemente no deduzca con anticipación contundente como el personaje aquí citado, quizás la motivación provenga de su corrupción. Muchos viven de sus cursos por internet. Y es válido. Pero ¿en qué tanto se compromete uno mismo con su trascendencia llevando a otros por caminos de falsedad? El personaje de aquí no se hizo esperar en montar sus nuevos cursos reveladores desde su reconocimiento de herejía con lo que decía sabia anteriormente. Ja. Yo le hubiera pedido la devolución del dinero. Es que el cinismo y la falta de vergüenza siempre van aunados. La apostasía al final no depende de usted como decisión consciente. Es un producto que usted mismo siembra y cosecha sin darse cuenta. Sin estar alerta y estado constante de guerra, un día cualquiera usted se va a percatar que alguna vez usted decía que era cabalista y ello era una estupidez. Y sin ingerir veneno de sapo, dicho todo lo anterior. ¿Qué tiene que ver todo esto con el rezo de Yom Kippur? Es lo que se detallará en la siguiente parte de este artículo. Solo adelanto que el personaje en cuestión convenció a sus seguidores que rezar en Kippur era un engaño de los rabinos. Que no había necesidad. Que la Torá en nada ayuda. Y quizás hasta se infiere que Dios no es el Dios de la Torá. Esto lo puede decir cualquiera. Todo el mundo lo dice. Es el default del mundo como cosa rara. No es nada novedoso. Pero la oportunidad para entender el tema bajo este contexto